regresar a un modelo clientelista. Guatemala también ha elegido un presidente conservador que busca reinstaurar la pena de muerte y sin embargo es considerado por muchos como la mejor opción. Brasil, Perú, Honduras han encarcelado a varios expresidentes por corrupción. En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba estamos atravesando no solamente crisis económicas, pero también unas crisis humanitarias y de gobernabilidad muy fuertes. No todos son malas noticias en la región. Chile y Colombia crecieron al 4% y al 2.7% respectivamente. Cifras mayores al 2% que presentó México el año pasado y desgraciadamente mucho más alto a lo que estamos presentando este año. Para ayudarnos a analizar la realidad actual de la región, así como qué tan factible será para México redefinir nuestras relaciones con América Latina y diversificar así nuestra dependencia con el mercado de Norteamérica, que tenemos el honor de unir esfuerzos hoy con el Inter-American Dialogue, un think tank amigo, y presentar aquí una versión del libro en español que se llama Promesas Incumplidas, América Latina Hoy, editado por Michael Shifter y por Bruno Binetti, con introducción de Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, en el que también participaron expertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México. El día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar a algunos de los autores de este libro y a otros grandes expertos de la región que hoy nos acompañan. Le doy la bienvenida al panel a la doctora Ana Covarrubias, a Bruno Binetti, a la doctora Guadalupe González, a la doctora Natalia Santalamaquia y a la doctora Verónica Ortiz, moderadora de este panel. Igualmente agradezco nuevamente a Michael Shifter y a Bruno Binetti no solamente por haber pensado en Comexi para organizar esto, pero por estar aquí con nosotros. Después de la discusión tendremos una sesión de preguntas y respuestas y también quiero agradecer que contamos hoy con la presencia de un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eleazar. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más, le paso la palabra al doctor Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue, quien dará una introducción de este libro. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana, y muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer y un privilegio estar aquí colaborando en este evento con dos socios de lujo, Comexi y el Colegio de México. El diálogo como institución y yo personalmente hemos tenido una larga relación, una relación muy productiva sobre muchos temas en estos años y ya estamos programando reuniones este año y también 2020, así que es fantástico poder colaborar en este evento con dos socios que son inmejorables. Así que estoy muy agradecido por la alianza. Con el lanzamiento de este libro que se llama Promesas Incumplidas, América Latina Hoy, la idea para este libro surgió hace varios años y el intento es tomar un enfoque, mirada regional de lo que está pasando en América Latina. Lo que había pasado, lo que está pasando ahora y para dónde va la región. La idea es que el diálogo tiene muchos informes sobre muchos temas particulares. Corrupción, seguridad ciudadana, migración, remesas, energía, cambio climático, papel de China en América Latina y su impacto, y también informes sobre instituciones como la Organización de Estados Americanos. Pero esto es algo distinto, esto es algo que trata de construir o por lo menos descubrir una narrativa de qué se podemos hacer en América Latina
en todos los países en 6 temas principales. Y esto obviamente no son exhaustivas los temas, pero me parece que si uno va a país, son temas muy importantes en la agenda. Los temas son Estado de Derecho, violencia y criminalidad, desarrollo social, crecimiento económico y integración regional y América Latina en el mundo. Esos son los 6 capítulos, los 6 ensayos. Nosotros, para arrancar en esta iniciativa, buscamos los mejores analistas y especialistas para escribir sobre todos los temas. El lanzamiento hicimos del libro en inglés en enero con los 2 presidentes del directorio de Diálogo Interamericano, presidenta Chinchilla, que reemplazó a Ernesto Zedillo como presidente del directorio, y Tom Shannon, que reemplazó en enero a Carla Hills. Esto fue un evento muy interesante, hubo muy buena discusión en Washington, y luego lanzamos el libro, la versión en portugués del libro, en Río de Janeiro. El tema principal de enfoque fue, en ese evento, crimen, inseguridad ciudadana y gobernabilidad democrática. Y tuvimos muchos académicos, periodistas, representantes de sociedad civil en Río, donde ese tema obviamente está muy alto en la agenda en Brasil de hoy, dado los últimos cambios políticos en este país. En este evento la idea fue complementar lo que hicimos en Río con un enfoque sobre integración regional y también el papel de América Latina en el mundo. Es muy oportuno, a mí me parece, tomar como ese tema esta tarde, esta discusión, porque lo que está pasando, el gran desafío regional que enfrentamos en Venezuela, que creo que es la peor crisis que hemos visto en muchos años, la relación entre Estados Unidos y China y la guerra comercial que está calentando mucho, obviamente el fenómeno de Trump en Estados Unidos y su relación con México y otros países de la región, un nuevo tratado entre Mercosur y Unión Europea, que ahora se ve un poco, tiene otro aspecto dado los resultados de pasos en Argentina recién, y grandes desafíos en Europa también. Entonces me parece que es un excelente momento para conversar sobre esos 2 temas. Felizmente tenemos a Ana que escribió el capítulo sobre integración regional, y el otro autor de América Latina en el mundo fue escrito por Andrés Malamud, un politólogo argentino, pero tenemos la suerte de tener otro excelente argentino, Bruno Pinetti, para compartir las ideas principales del capítulo de Andrés, pero también compartir sus propios puntos de vista. Bruno trabaja mucho sobre estos 2 temas, es un especialista, es asociado de investigación en el Diálogo Interamericano, y Bruno, quiero reconocer que ha sido fundamental en este proyecto. Es coeditor, además ha hecho la mayoría del heavy lifting con los capítulos. Los académicos a veces es difícil cuando decimos que mejor tener un capítulo de 7.000 palabras y entregar un borrador de 40.000. La tarea es difícil, y Bruno ya tiene una especialidad en esa tarea de mantener el mismo contenido, el mismo enfoque, las mismas conclusiones, pero en lugar de 40.000 palabras, hacerlo de 7.000 palabras. Esto creo que él es muy talentoso en eso y ha jugado un gran papel.
También quisiera agradecer a Irene Estefanía González, que ha hecho una labor magnífica con este libro y lo ha acompañado todo el proceso, en todo el diseño, formato, impresión. Ha sido un gran apoyo también la reunión que tuvimos con todos los autores de estos capítulos. Y finalmente quisiera agradecer a la Fundación Ford por su confianza, su apoyo en este proyecto. Ellos están muy entusiasmados con la idea y están muy contentos con el resultado, y esperamos todo que sea un insumo interesante y que estimula una gran discusión, un gran debate sobre temas de actualidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer también a nuestros panelistas, a Guadalupe, Verónica, que va a moderar, y Ana, por supuesto Natalia de ITAM. Muchas gracias a ustedes por participar en este evento. Y entonces con eso quiero pasar la palabra a Verónica, que va a moderar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, y gracias a Mariana Pero Comexi por la invitación a moderar este panel de lujo. Me da muchísimo gusto estar aquí, y ya con la introducción de Michael, y ustedes tienen a la mano también la semblanza de nuestros panelistas, y en novio de tiempo no los voy a presentar para poder mejor pasar a las intervenciones de cada uno y generar una mejor discusión, como decía Mariana, después tomar preguntas. Voy a empezar, vamos a hacer, la dinámica será 2 presentaciones y 2 comentarios sobre esas presentaciones, y voy a empezar con Ana Covarrubias, que es la autora, como lo mencionó Michael, del capítulo sobre la integración latinoamericana, el regionalismo coyuntural. Gracias, Ana. Muchas gracias. Voy a tratar de cumplir con el tiempo asignado, y bueno, desde luego también agradezco muchísimo al Inter-American Dialogue por esta invitación a estudiar más sobre un tema que ha sido siempre importante y que parece que nunca logramos entender bien qué es lo que está pasando. En efecto, mi capítulo trata sobre el regionalismo en América Latina, siendo la integración económica una manifestación de este regionalismo. Y lo he llamado un regionalismo coyuntural, como ya también creo que se mencionó, y parte, de hecho, por parte de lo que nos plantearon los editores en el diálogo interamericano, pero es una pregunta que nos hacemos todos, académicos y no académicos, que es esta idea de por qué la multiplicidad de esfuerzos regionales. ¿Por qué los latinoamericanos tenemos que estar a cada rato haciendo un nuevo grupo, una nueva organización, una nueva institución, etcétera? Hay agendas que se traslapan, hay objetivos comunes, hay subregiones, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que vemos que algunos de los esfuerzos regionales en los que hemos creado no funcionan, seguimos creando nuevos esfuerzos, grupos regionales. Esa, digamos, fue la pregunta que motiva el ensayo en ese libro. Y mi argumento, como bien lo mencioné, es que lo que vemos, sobre todo en América Latina, pero quizá también podemos hablar de todo el continente, es un regionalismo coyuntural. Y ustedes me dirán, y con toda la razón, el regionalismo coyuntural es a la vez una obviedad y 2 términos en contradicción. ¿Por qué una obviedad? Porque cualquier tipo de esfuerzo regionalista, y podemos pensar si quieren en Europa, que es el más exitoso, surge de una coyuntura. Hay un momento difícil o hay un momento en que se identifican objetivos comunes o estrategias comunes en el que los países deciden juntarse y cooperar. Entonces, de alguna manera es obvio porque todo esfuerzo regionalista surge de una coyuntura. Y es una contradicción porque si uno mira la literatura del regionalismo en general, no solo del continente americano, de lo que se trata el regionalismo es justamente de ser profundizado y de ser permanente, de que dure. Son esfuerzos que se trata de que duren, de que se profundicen y de que se consoliden. Y eso no lo vemos en el caso latinoamericano sobre todo. Lo que vemos, al contrario, son ciclos. Ciclos en que estos esfuerzos regionales son exitosos, son eficaces, y ciclos en los que están estancados y en algunas ocasiones pocas se mueren.
Bueno, ese es, digamos, el argumento general del capítulo. Pero ¿cuáles son las motivaciones inmediatas, además de la coyuntura, o lo que lleva a esa coyuntura, lo que se manifiesta en esa coyuntura, para crear esfuerzos regionales? Y aquí la literatura nuevamente distingue tres grandes niveles: el nivel internacional, el nivel regional y el nivel nacional. Y como yo organicé el ensayo, mucho con la ayuda también de Bruno, a quien le expreso mi agradecimiento, es justamente en presentar tres ejemplos distintos de grupos regionales que son motivados por alguno de estos niveles de variable explicativa. Entonces empiezo en primer lugar con la Organización de Estados Americanos, que es el esfuerzo más institucionalizado a nivel continente y más longevo. Y aquí lo que yo identifico como la motivación del regionalismo es el liderazgo del poder hegemónico. Es el liderazgo del poder hegemónico el que lleva a la creación de la Organización de Estados Americanos en el 48, y ese liderazgo o no del poder hegemónico que hace de la OEA un esfuerzo eficaz, exitoso o no. Y aquí vamos a ver otra vez los ciclos. Si bien podemos decir que no es coyuntural porque ha perdurado desde hace mucho tiempo, lo que sí podemos decir es que tiene ciclos de eficacia y ciclos de estancamiento muy claros. Podemos contrastar, por ejemplo, los 80 del siglo pasado, que fueron realmente una década de mucho estancamiento, con los 90 que se dice fueron los años dorados de la Organización de Estados Americanos. Entonces aquí, repito, lo que vemos como el motivo más fuerte de ese grupo regional es el poder hegemónico. Desde luego esto sería el nivel internacional y el nivel regional. En segundo lugar veo Mercosur y la Alianza del Pacífico como dos esfuerzos, ahora sí, más específicamente de integración económica, aunque hay que ser cuidadosos porque el Mercosur contiene una dimensión política también muy importante. Y lo que vemos aquí como motivación es el sistema internacional, sobre todo una economía política internacional que fuerza a los países a adaptarse, ya sea a la globalización, al neoliberalismo, etcétera. Pero es una debilidad de los países latinoamericanos que los obliga a adaptarse a este sistema internacional. Es política interna también, por ejemplo, en el caso del Mercosur, vemos que es un esfuerzo que lo que quiere también es consolidar la democracia en Argentina y en Brasil, y es un juego de poder regional. En el caso del Mercosur lo podemos ver claramente por cómo cambia una posición de conflicto geopolítico entre Brasil y Argentina por uno de cooperación. Y en la Alianza del Pacífico, que lo podemos ver como un esfuerzo de integración regional en un mundo multipolar de tendencia neoliberal, es decir, las economías latinoamericanas se tienen que ajustar a la economía internacional, pero también de poder regional. Una de las explicaciones de la Alianza del Pacífico es justamente que se trató de reincorporar a México a la región después de varios años de haber estado excluido y de equilibrar al otro poder regional importante que era Brasil. Entonces lo que vemos en la Alianza del Pacífico es también parte de la rivalidad México-Brasil. Y en último lugar veo ALBA, UNASUR y CELAC, en donde también vamos a encontrar nuestros tres niveles de análisis. El sistema internacional, en este sentido, por ejemplo, ALBA es un muy buen ejemplo de cómo si el poder hegemónico pudo promover el esfuerzo regional en la OEA, en el caso de la OEA, perdón, de ALBA, lo que hace es justamente por estar en contra de ese poder hegemónico, se crean grupos regionales. Como bien lo dice la doctora Saltalamacqui en alguno de sus artículos, ALBA es uno de los mejores ejemplos de un esfuerzo contrahegemónico. Podemos ver también política interna, ¿no? En el caso, por ejemplo, de UNASUR, vemos que UNASUR es también un instrumento de la política exterior de Brasil para consolidarse como un poder hegemónico. Eso podríamos verlo como política interna y también aplica a ALBA. ALBA, en el caso venezolano, ya se acabó, me voy a apurar rapidísimo, en el caso venezolano también es un instrumento para crear socios en la región. Y desde luego de poder regional. Y en ese sentido volvemos a ver a la rivalidad brasileño-mexicana en CELAC, que de lo que se trata es justamente de tener un espacio autónomo del poder hegemónico, pero también en el que estén los dos poderes regionales, México y Brasil. Para terminar, 3 puntos muy rápido.
En todos los casos, lo que sí vamos a ver es una debilidad subyacente en los países de América Latina, debilidad política, debilidad social, debilidad económica. Sí hay en el caso latinoamericano una motivación de ser países de menor poder relativo en el sistema internacional que los lleva a agruparse, en contra del poder hegemónico, a favor del poder hegemónico, para ajustarse a la globalización, a la economía internacional o para consolidarse como poderes regionales. En este sentido, por ejemplo, mucho se ha dicho que el fracaso del regionalismo en América Latina es la falta de instituciones supranacionales. Y en ese sentido, lo que yo también arguyo en el artículo es que quizá no es la ausencia de instituciones supranacionales, sino la debilidad intrínseca de las instituciones nacionales. Quizás si los países latinoamericanos tuviéramos instituciones nacionales más fuertes, los esfuerzos regionales podrían sobrevivir de mejor manera. Y finalmente, otra explicación de por qué es un regionalismo coyuntural y de ciclos, creo que porque hay una falta de valores comunes en un nivel mínimo entre todos los países. Nos cuestionamos qué es la democracia, cómo definimos la democracia, qué modelo económico queremos internamente, qué modelo económico queremos internacionalmente, y por lo que el regionalismo se convierte en un momento político, que es esa coyuntura que sirve a ciertos intereses de la clase gobernante en cada uno de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Natalia, por favor, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, felicidades al Inter-American Dialogue por este esfuerzo y gracias, Michael, por la convocatoria. Me pidieron comentar el artículo de Ana. La verdad es que entonces voy a abordar sobre cosas justamente que ella acaba de contar sobre su artículo. Yo creo que sí es bien importante cuando se hace un libro que se llama Promesas Incumplidas, incluir un artículo que tiene que ver con el regionalismo, porque precisamente yo creo que el dato más relevante de las relaciones internacionales de la región en la última década, o por lo menos desde 2003 hasta 2015, fue que se produjo esta nueva ola, esta tercera ola de regionalismo latinoamericano, que ahora vemos que llegó a su fin o a su declive, excepto quizá por la Alianza del Pacífico. Entonces, el argumento fundamental de Ana, como ya ella explicó, tiene que ver con estos intentos periódicos de relanzar el regionalismo latinoamericano que muy rápidamente se agotan. Quiero decir que ella de todas maneras en algunos momentos, si lo precisaste ahora, dice no es que nunca sirvan para nada, hay momentos en los cuales estos mecanismos regionales sí que han dado buenos frutos. El tema es que en cuanto cambia el entorno económico o político, pues se traban y caen en la ineficacia. Entonces, no hay continuidad en el tiempo, esa es como la preocupación principal, y entiendo que el adjetivo coyuntural, yo lo leí en inglés, entonces pensé que decía circunstancial, que se llamaba regionalismo circunstancial, pero no, ya vi que es coyuntural. Entiendo que el adjetivo coyuntural es una manera de subrayar que existen circunstancias o condiciones que hacen propia la efervescencia de estos mecanismos regionales, y cuando esas condiciones cambian, pues entonces desaparecen o vegetan, básicamente. Está la sigla ahí, pero ya esto no pasa nada con ellos. Entonces, la pregunta que yo de repente pensé, ¿cuáles son las condiciones? Ana toca varias, y la verdad es que es una cosa bastante, son preguntas muy grandes y académicamente muy profundas, pero me voy a enganchar con uno de los argumentos que tocaste ahora un poco de manera superficial en aras del tiempo, que tiene que ver con esto de que toda política exterior de los países latinoamericanos y el regionalismo entonces está incluido dentro de este argumento, está influido por la relación con las grandes potencias y por la condición de región periférica, o si se quiere región que forma parte del sur global, ¿no? Y esa condición de región periférica, esa es la que no cambia, ¿no? Y es una fuente pues tanto de impulsos regionalistas como también impulsos disgregadores, va en las dos direcciones. Esta idea del regionalismo, y sirve para esto, para el regionalismo europeo, se basa más o menos en el lema muy sencillito de la unión hace la fuerza, pero cuando uno habla del regionalismo de una región periférica, en realidad siempre ese regionalismo contiene una definición de para qué queremos esa fuerza vis-a-vis las grandes potencias.
Y han habido dos tipos de respuesta que se han dado a lo largo de la historia. Una tiene que ver con lo queremos para generar mayores márgenes de autonomía latinoamericana frente a el centro, ¿no? Queremos establecer esto porque estamos en una situación de asimetría con los países ricos y poderosos y entonces generamos una plataforma nacional para ensanchar nuestros márgenes de maniobra. Pero también ha habido la inversa, que es queremos generar un grupo que nos permita subirnos de manera más eficaz a la estela o al tren de los poderosos, esto que en la literatura de Rey llamamos bandwagoning. Y hemos visto que en las tres olas de regionalismo, y esto es lo que me hizo reflexionar el texto de Ana, es una u otra, ¿no? O sea, cuando en los 60 se empezó con la ola de regionalismo, la idea era comprarle a Prebisch su posición de que se podía ejercer nacionalismo económico hacia afuera, pero teníamos que integrarnos hacia adentro de la región latinoamericana. Pero como sea, era una manera de generar autonomía económica. Y ahora, en el siglo XXI, lo que pasó fue que, como tuvimos el boom, ¿no?, de commodities y hubo un ciclo expansivo económico, los gobiernos, sobre todo sudamericanos, se sintieron más capaces de generar espacios de autonomía política. Y el regionalismo, UNASUR, ALBA, CELAC, tiene mucho que ver con esta idea de vamos a resolver los temas entre nosotros, y sobre todo la dedicatoria siempre es Estados Unidos, ¿no? Si somos capaces de resolver nuestros asuntos, Estados Unidos se va a meter menos. Y además jugamos con el contrapunto de que China está en ascenso, etc. Pero esos regionalismos tenían esa idea de autonomía detrás. Digamos, el fracaso clamoroso de UNASUR es que justamente por no poder resolver el problema más importante de la región en Sudamérica, que es el tema de Venezuela, ¿no? Digamos, sus días estuvieron contados, ¿no? No fue exitoso y desde luego hubo una renovada presencia de Estados Unidos en la región por este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, el hilo conductor está ahí. Las tres olas de regionalismo creo que están estimuladas y son pensadas en parte como herramientas para pensar la inserción económica y política de América Latina en el mundo. Y entonces este regionalismo latinoamericano, a diferencia del europeo, creo que sí está fuertemente condicionado por el diagnóstico que en cada momento histórico exista entre los gobernantes de la región respecto a cuál es el papel que está jugando Latinoamérica en el mundo y cuáles son sus posibilidades frente a las potencias. Entonces, pues sí es muy vulnerable a los cambios en el sistema internacional. Entonces, este tema de no duran es, bueno, porque hay condiciones estructurales que determinaron estos regionalismos que no duran. Y como nosotros no somos la parte del mundo que determina los cambios estructurales, no tenemos, como decimos en la academia, poder estructural, de alguna manera nos tenemos que adaptar a lo que deciden otros. Y termina sucediendo además que siempre existe la tentación de que esa adaptación sea mediante desertar al regionalismo y optar por hacer ajustes a la propia posición internacional del país a través de volver a buscar las relaciones bilaterales con los más fuertes. Y de alguna manera eso se hace a expensas de los vecinos. Entonces yo creo que el caso que estamos viendo de Bolsonaro y Brasil frente a UNASUR es clamoroso. O sea, al final del día este era el proyecto de Itamaraty desde hace bastante tiempo y además era un proyecto que inició desde la Comunidad Sudamericana de Naciones que venía con Fernando Enrique Cardoso. No es un proyecto del PT y de Lula nada más. O sea, había un paradigma brasileño sobre cómo utilizar el regionalismo, sin duda para hacer ellos Brasil potencia, como en general han acariciado este proyecto, etc. El hecho de que frente a este cambio de ciclo económico, dificultades de la economía de Brasil, un gobierno como el de Bolsonaro decida abandonar este proyecto regional y volver a privilegiar las relaciones con Estados Unidos de manera, digamos, clamorosa, es un ejemplo de este argumento más general como abstracto y teórico que creo que se deriva de la lectura de Ana. Bueno, y ya para acabar mi segundo comentario, que es más breve, Verónica, es solo que a mí me llama mucho la atención lo que tocaste ahora brevemente de decir, se dice mucho que los regionalismos latinoamericanos fracasan porque los países no están dispuestos a ceder facultades soberanas. Somos muy celosos de la soberanía.
Y Ana dice, o sea, eso puede ser verdad, pero hagamos la pregunta anterior. ¿Y por qué, digamos, no estamos dispuestos a ceder esas facultades soberanas? Y siempre hemos dado la respuesta cultural. O sea, siempre hemos dicho, pues porque es una región que viene de la experiencia colonial, porque es una región que sufrió grandes intervenciones a lo largo del siglo XIX, es una región que en el XX, por más que su integridad territorial ya estaba, digamos, menos en cuestión, pues las presiones económicas, militares, lo que sea, del resto del mundo hacían que la posición fuera defensiva y ya tenemos ese resorte cultural. Y creo que Ana aquí pone un punto sobre la mesa que tiene que ver con un tema que este libro todo el tiempo toca, que es el problema de la debilidad de las instituciones estatales. Y Ana está diciendo, y yo no lo había leído en otro lado, que dice, entonces la cito textualmente para hacerle justicia, ella sugiere que preservan su soberanía porque son demasiado débiles para administrar la integración de manera efectiva. Resisten la integración regional porque no confían que sus burocracias implementen esta integración sin sucumbir a los deseos o intereses de otros países. Entonces mejor retienen el control. Y yo creo que este argumento está buenísimo de explorar. Creo que deberíamos de hecho hacer entrevistas, ¿no?, también a los tomadores de decisiones para entender qué tanto eso es lo que está detrás, ¿no?, de su idea de no ceder soberanía. Y bueno, finalmente nomás decir, a ver, hemos puesto el foco en este libro, se ha puesto el foco en este libro en América Latina. La verdad es que el regionalismo o, si ustedes quieren, el multilateralismo en el mundo no está pasando por un buen momento en ningún lado, ¿no? Y esto también creo que tiene que ver justo con que más allá de lo que pasa en América, tenemos este mundo en transición, hay mucho desorden, hay incertidumbre y cada vez más la idea de los países es generar grupos ad hoc y flexibles porque no se quiere grabar en piedra compromisos que después se tendrían que mantener y si cambia la estructura internacional y no sabemos exactamente hacia dónde va esa estructura, pues nadie quiere compromisos de largo plazo. Y esto es algo, estas siglas están naciendo y muriendo en otras partes del mundo también. Entonces nada más quería como poner a la región en una perspectiva de lo que está pasando globalmente en este momento para no pensar que es solo un drama Latinoamérica. Nada más. Muchas gracias, Natalia. Sí, efectivamente parece que esta falta de estabilidad, ¿no?, dentro y que se refleja afuera, también es parte de lo que definió el objetivo de este libro, de hablar como de una asignatura pendiente, las promesas incumplidas. Laura Chinchilla en su introducción habla de justamente esta incapacidad que tenemos en Latinoamérica para cumplir planes y objetivos, nuestra dificultad para terminar las cosas, nuestra propensión a improvisar y a preferir la salida fácil por sobre las soluciones de largo plazo, ¿no? Parece que esos son como los signos que nos acompañan y efectivamente hacia la integración dentro de la región, y además también ha sido tenemos una determinante con lo que hace a la América Latina frente al mundo, puesto que también así, ¿no?, nos manifestamos y así somos percibidos. Bruno, te paso la palabra a ti justamente con esta, digamos, segunda vertiente de la integración latinoamericana. Perfecto, muchas gracias. Sí, mientras editábamos y mientras pensábamos el libro, pensábamos, bueno, ¿qué tenemos en común, ¿no? Estos 6 ensayos que hablan sobre temas relativamente distintos y disímiles que tienen en común, y lo que encontrábamos era exactamente lo que detectó Ana en el caso del regionalismo, es la debilidad, sobre todo del Estado. Y el problema del Estado no entendido en el debate ideológico de salón en América Latina, del Estado como problema porque es muy grande. No, el problema es la eficiencia de ese Estado, y el problema es que cuando reformar el Estado en América Latina sigue siendo sinónimo de agarrarlo a hachazos, ¿no? Y cuando en realidad se trata no del tamaño, sino de la eficiencia de ese Estado, y qué hacemos, qué queremos hacer con ese Estado, ¿no? Y eso es algo que todos los ensayos creo que terminan mencionando y que está detrás de muchos de los problemas que detectamos, ¿no? Corrupción, servicios públicos, desencanto ciudadano con la democracia. O sea, en definitiva, mucho de lo que estamos viviendo y de lo que seguimos viviendo en la región desde hace mucho tiempo, entre los cambios de signo político, hacia un lado y hacia el otro, es en definitiva un Estado que no brinda lo que se supone que tiene que brindar, ¿no? Y eso creo que está detrás de muchas de las cosas.
pasando al tema concreto de hoy, muchas gracias por venir y acompañarnos. Voy a hablar un poco desde mi opinión y un poco desde la de Andrés, así que lean el capítulo para saber exactamente qué está diciendo Andrés y qué estoy diciendo yo. Hay un libro sobre historia económica de mi querido país, de la Argentina, que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. Y me parece un título hermoso también para describir un poco América Latina, ¿no? Porque describe mucho cómo nos movemos en el tema de América Latina. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el diálogo interamericano, hace como 5 años, y se recordaba que el siglo XXI, antes ya, ¿no? Pero se hablaba con nostalgia de cómo el siglo XXI iba a ser el siglo de América Latina, y bueno, ¿y dónde estamos ahora? ¿No? Y cómo eso también trasciende las ideologías y los modelos económicos. Hablamos de un modelo económico como el argentino, cerrado, proteccionista, defensivo ante el mundo durante gran parte de su historia, y un modelo como el mexicano, mucho más abierto en el último tiempo, que cumplió prácticamente con todas las recetas de lo que se supone que un país tenía que hacer para desarrollarse, y sin embargo el estancamiento en América Latina y el estancamiento en los otros dos países es, bueno, en el caso de Argentina ya no es estancamiento, sino habrán leído los diarios. Andrés, en su capítulo, me parece que de manera muy inteligente, y se relaciona con lo que hablaban Ana y Natalia, nos habla de un mundo que le envía a América Latina, una región dependiente, señales contradictorias, ¿no? Entonces ya no es tan fácil salir y leer el mundo, ¿no? ¿Qué señales envía el mundo a América Latina? Bueno, muy contradictorias, y también depende de dónde estemos parados en América Latina, ¿no? Si hablamos de las relaciones con las dos potencias externas más importantes, que son los Estados Unidos y China, China una relativa novedad. ¿Cómo hablamos de Estados Unidos y de China? Prácticamente no podemos hablar de, a esta altura creo, relaciones Estados Unidos-América Latina, relaciones China-América Latina, porque todo depende de dónde estemos en la región. En el caso de Sudamérica, últimamente se está dando más una presencia de Estados Unidos por invitación, tal vez. En el caso, no sé, para la Argentina, para el gobierno de Macri, fue muy importante, por ejemplo, el apoyo de la administración Trump, sobre todo en el Fondo Monetario Internacional. Salvo eso, los Estados Unidos no tendría por qué haber tenido una agenda demasiado, y de hecho no la tiene, con la Argentina. En el caso de Brasil, tal vez esté pasando lo mismo, mientras que si nos paramos en México o Centroamérica, ahí no hay nada de invitación. Al contrario, algo relativamente inverso podría pasar con China. En Sudamérica, China es una presencia indiscutible, sobre todo en el terreno económico, en el terreno geopolítico. Yo creo que es un rol mucho más discreto y a propósito, ¿no? El de China, tal vez podemos mencionar Venezuela como la excepción a esa regla. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, son los países centroamericanos los que, sobre todo dando vuelta a su reconocimiento diplomático de Taiwán a China, están haciendo una especie de invitación a China para que se comprometa con inversiones, a veces con estadios y esas cosas que regala China en gratitud. Pero de esto se trata, de una región no solamente dependiente frente al resto del mundo, sino también dependiente de distintas maneras, dependiendo de si estamos hablando de México y Centroamérica, si estamos hablando del norte de Sudamérica y si estamos hablando del sur de Sudamérica, ¿no? Y eso obviamente complica mucho la lectura y complica mucho, si vamos al plano de la integración regional, que nos sentemos en una mesa y discutamos una posición común frente a el mundo, bueno, eso se dificulta mucho, ¿no? Y por otra parte, también como decían recién, Andrés lo que señala es cómo tal vez existía durante la era más unipolar post-Guerra Fría de los Estados Unidos la idea de que multipolarismo de alguna manera iba a significar multilateralismo, ¿no? Y eso no pasó. Y no pasó por muchísimas razones. Una que no anticipábamos era tal vez que el propio Estados Unidos iba a ser el que, tal vez amenazado por la eventualidad de un sistema más multipolar, de una mayor competencia,
fuera el propio Estados Unidos el que cuestionaba esa arquitectura que se supone había construido para su beneficio, ¿no? Y en eso Trump es mucho más síntoma que causa de esto, ¿no? Creo que yo voy a dejar ahí y después de último lo discutimos en las preguntas, y aparte quiero escuchar a Guadalupe antes de seguir hablando, porque si no. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero felicitar a Bruno y a Michael por publicar este libro en 3 idiomas. Eso nos habla de que está dirigido precisamente, por lo menos, a los 3 principales idiomas de una región, ¿no?, continental, y eso creo que contribuye al diálogo. Felicidades por esto. Yo voy a concentrar mis comentarios precisamente en el ensayo de Andrés Malamud, que es un argentino que escribe desde Portugal, entonces tiene también esta visión interesante. Y se titula América y el mundo, dependencia, desacoplamiento y dispersión. Y tanto en el artículo de Andrés como en todo el libro hay pesimismo, ¿sí? Realmente es esta idea de que América Latina no acaba de salir, no acaba de despegar, no acaba de crecer, no acaba de dar seguridad a los ciudadanos, y que está básicamente pues doomed, ¿no?, para volver a caer en los mismos y cometer los mismos errores. Por lo que se entrelee en todo el libro, básicamente sí, una de las causas centrales, digamos, de la problemática de la imposibilidad latinoamericana de salir hacia adelante tiene que ver con 2 factores, según puedo yo leerlo transversalmente, ¿no? Uno, el factor externo, que tiene que ver con una digamos, posición secundaria en el sistema internacional bajo la álgida de los Estados Unidos, en donde Estados Unidos no acaba de generar bienes públicos para la región, ¿sí? Estados Unidos juega un papel ambiguo, es parte de los problemas de América Latina también, ¿no? Primero porque lo mete en toda la lógica de Guerra Fría, y después porque manda, digamos, esta otra señal de una apertura rápida y veloz en el consenso de Washington, y después, en fin, ¿no? Pero hay esta visión de que Estados Unidos no acaba de tener a lo largo de la historia una participación constructiva en la región como potencia hegemónica. Bueno, este es un tema que podemos discutir o no, ¿no?, qué tan constructiva ha sido la presencia de los Estados Unidos para la región. Pero hay otro tema, hay otro factor que está detrás, digamos, de este fracaso, ¿no?, de estas promesas incumplidas, que tienen que ver con la debilidad del Estado. Y aquí pues no hay que echarle la culpa a Estados Unidos necesariamente, pero en todo caso son los problemas de que lo que falla en América Latina es la política, ¿no?, las deficiencias de un liderazgo político, ¿sí? Es la política lo que en algún momento dado estaría detrás del fracaso latinoamericano. Pero además Andrés nos señala muy claramente esto que ya he mencionado, Bruno, en el sentido de que ¿dónde se encuentra América Latina hoy frente al mundo? Y lo que dice básicamente es que, y esto creo que coincide también con Tocatian, a quien se hizo una entrevista en Nueva Sociedad, y dice, bueno, pues América Latina básicamente se encamina hacia la dispersión, la fragmentación y la debilidad. Y ciertamente, digamos, de relevancia estratégica hasta cierto punto, ¿no? Cuando uno mide, por ejemplo, la importancia económica y comercial de América Latina a nivel de su participación en el PIB mundial o en el comercio o en las inversiones, pues vemos que hemos estado planos y hemos hasta incluso caído un poquito, hay un rezago frente a Asia, ¿no? Entonces, nos habla pues de esta situación en donde América Latina, digamos, se encuentra en una situación que describe con estas 3D. América Latina es hoy tan dependiente y vulnerable del mercado internacional como nunca, ¿no?, o como siempre, ¿sí? Sigue dependiendo de las materias primas, de los precios de materias primas, de la inversión extranjera, no acaba de consolidar, digamos, un crecimiento, los motores de crecimiento interno, ¿no? Entonces es vulnerable su economía. Por otro lado, es tremendamente, está desacoplada ahora más que en otros momentos. ¿En qué sentido? En que durante la Guerra Fría o durante los años 90 había un eje articulador, ¿no?, de visiones regionales, ¿sí? En el caso de la Guerra Fría, la seguridad era el ancla, y esto te daba un sentido de unidad, de propósito o de cuál era la amenaza, ¿no?, una visión. Y en este momento lo que vemos es un desacoplamiento de las agendas.
de seguridad económicas. Entonces, América del Norte está mucho más vinculada en materia de seguridad con los Estados Unidos y también económica, ¿no? Mientras que América del Sur pues tiene una problemática en términos de seguridad que no está acoplada con la seguridad internacional, está al margen de todo eso, y esto no está tampoco asociado, ¿no?, con el ancla norteamericana en materia de crecimiento, está más volcada hacia China. Entonces hay un desacoplamiento en las agendas, ¿sí?, en América Latina. Y por último nos dice, bueno, además hay una gran dispersión, ¿no? Siempre hemos tenido en América Latina esta idea de que hay una cierta noción de solidaridad, de que somos una región que converge tanto en lo cultural como en lo económico como en intereses. Sin embargo, y en el momento actual, lo que aquí resalta Andrés es el hecho de que hay coaliciones políticas en el poder que son muy diversas, muy dispersas, ¿sí?, y que tampoco muchos de estos países, particularmente en el caso de algunos de los grandes líderes, como es el caso de Brasil, hay, digamos, una coalición que marque claramente hacia dónde quiere ir ese país, ¿sí? Y esto nos lleva, desde mi punto de vista, a señalar otro elemento que no menciona Andrés, pero que me parece muy importante, y es el hecho de que estamos viviendo un momento de crisis de liderazgos regionales, ¿sí? Precisamente tenemos presidentes problemadísimos, o con problemas económicos terribles, o con coaliciones muy limitadas, o en el caso de Bolsonaro, que sí llegan, digamos, con un bagaje electoral importante, pero que incluso dentro de es una coalición tan heterogénea, donde realmente uno no puede decir cuál es la política exterior de Brasil, porque una es la de Araujo, otra es la de los militares, otra es la de Itamaraty, otra es lo que dice Bolsonaro, en fin, ¿no? Entonces realmente no hay una coherencia. ¿Sí? Por otro lado, la implosión del liderazgo venezolano, ¿sí?, que también tiene que ver con crisis interna. Lo que estamos viendo entonces es una crisis de liderazgo. Y del lado mexicano, pues este vuelco, ¿no?, hacia la visión interna y comenzar con poner la casa en orden antes de querer tener una voluntad al exterior. Entonces, tenemos pues esta situación, ¿no?, de vulnerabilidad, tenemos esta situación de agendas muy separadas, esta situación de dispersión, de falta de un eje articulador en la región, y de una implosión de los liderazgos, de la voluntad de liderazgo regional, ¿no? Entonces, bueno, creo que el panorama que plantea no es provisorio, al mismo tiempo de que incluso cuando sale el libro y él mismo escribe, pues todavía estábamos un poco en la antesala de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero lo que queda muy claro en el artículo es que en el momento actual, digamos, América Latina está entre estos dos hegemones, el viejo hegemón y el que aparentemente viene arribando. América Latina se tiene que definir entonces en torno a esta dualidad, este mundo crecientemente bipolar, ¿no? Y aquí la idea sería entonces, bueno, ¿hacia dónde? ¿Con quién nos vamos? ¿Con melón o con sandía? ¿No? ¿Con Estados Unidos o con China? Y lo cierto es que las respuestas no son fáciles tampoco, porque lo que estamos viendo en este momento son más bien respuestas pragmáticas coyunturales, ¿sí? Por un lado, un Macri que busca un acercamiento pragmático con los Estados Unidos, un Bolsonaro que también busca un acercamiento pragmático con los Estados Unidos, aunque también hay una vertiente ideológica de alejamiento con China, ¿no? Pero que empieza a ya no volcarse internamente, y un México cuyo eje de política exterior es no hacer olas para que no se vaya a descarrilar el TEMEC, no pelearse con Estados Unidos, y ver, digamos, hasta qué punto esta propia guerra comercial entre Estados Unidos y China le puede dar rendimientos de corto plazo, porque curiosamente uno hubiera pensado, ¿no?, que entre Estados Unidos y China, con esta tensión comercial, podrían quedarse atrapados los países latinoamericanos, pero hay cierto pragmatismo porque en el corto plazo ha beneficiado a algunas de estas economías. Actualmente, digamos, Brasil está exportando mucho más soya a China de la que exportaba, precisamente por el aumento de los aranceles. Nosotros hemos ganado cuota de mercado. Entonces, yo quiero cerrar, digamos, añadiendo una pregunta que quizá puede ser también un tema de debate, y es el hecho de que algo de lo que sorprende en este momento de la relación de América Latina frente al mundo es el enigma de por qué tan poca coordinación y cooperación de América Latina frente
¿no?, al unilateralismo norteamericano y al proteccionismo de Trump. Y aquí, digamos, uno podría esperar como que habría más, ¿no?, más relación, más diálogo siquiera, para ponerse de acuerdo, y vemos que no es así. Y aquí habría varias hipótesis. La primera es que Estados Unidos ha sido súper hábil para bilateralizar todas las relaciones con América Latina. Segundo, porque nadie se quiere pelear con este señor, ¿no? Entonces también hay una cierta limitación. Y tercero, pues porque no hay nadie que articule esfuerzos. Entonces cada quien está respondiendo, sálvese quien pueda, frente a una amenaza común, y uno esperaría, digamos, que quizá en el mediano plazo, si esto se mantiene, podamos ver a la mejor algunos bolsones de cooperación entre latinoamericana en algunos temas, probablemente en el tema de combate al narcotráfico, control de armas, ¿sí? Y probablemente quizá, si Trump sigue apretando la tuerca a China, pues un acercamiento de América Latina hacia China y un mayor acercamiento del mismo de China hacia América Latina. Efectivamente, yo creo que Guadalupe lanza las preguntas como para generar un poco de discusión, y si quieren, antes de que vayamos a algunas preguntas, me gustaría retomar y preguntarle a Ana, por ejemplo, cuando tú hablas de estos motivos y las coyunturas que han propiciado que en diversos momentos funcionen, digamos, estos mecanismos de integración y justamente lo que menciona Guadalupe, el momento actual, es decir, más que el momento actual en el que, por dar un dato, la CEPAL actualizó a la baja el pronóstico, la proyección de crecimiento económico de la región. América Latina y el Caribe crecerá 0.5%, el PIB de América Latina y el Caribe crecerá 0.5% en el 2019. Hay países que no están mal, la verdad. Colombia va a crecer a 3.1 con todo y la desaceleración, Perú 3.2, algunos no, Costa Rica 2.5, El Salvador 2.3. Sin embargo, los países grandes, o sea, si vamos a Argentina menos 1.8, quizá esto todavía se vaya a tener que revisar, México 1, y además ya estamos en una revisión todavía menor aquí internamente. Brasil 0.8, estamos en esas dinámicas. El tema de la coyuntura económica, que justamente se ve tan difícil, podría ser un motivo de unión, de cierto pragmatismo, como para identificar simplemente un objetivo común que sea, no nos metamos en cuestiones políticas, aunque sea simplemente el objetivo de que la región crezca y no se deteriore más económicamente. Bueno, creo que no, creo que un poco como lo decía Guadalupe, ahorita la fragmentación de América Latina es tal, ¿no? La diferencia en la visión de los modelos económicos de las élites en el poder, creo que lo hace muy difícil, como que sigue siendo muy claro para Sudamérica que México ya tomó el camino neoliberal, que independientemente de quién nos gobierne en este momento, como bien lo dijo Guadalupe, el TEMEC hay que pasarlo y va a pasar, ¿no? Entonces ya hay, digamos, un modelo que ya se escogió y que es muy difícil que cambie. Y ahora, bueno, Sudamérica tenemos el problema de Argentina, que no sabemos qué va a pasar. Si regresa el peronismo, pues yo sospecho que el modelo económico va a ser un modelo totalmente distinto, mientras que Bolsonaro dio la vuelta, ¿no? Dio la vuelta y trató otra vez de retomar el neoliberalismo, la alianza con Estados Unidos, etcétera, pero aquí nuevamente entra el poder hegemónico, como decía bien Natalia, en el sentido de que es, digamos, esa relación bilateral con los distintos países. Yo creo que la diferencia entre las economías de los países de América Latina y las percepciones de cómo debe ser ese desarrollo económico y cómo debe ser el desarrollo económico regional sigue siendo muy fuertes, ¿no? Que es lo que nos enseñó realmente el surgimiento de ALBA, ¿no? El surgimiento de ALBA lo que nos dice es, perdonen, pero nosotros no estamos de acuerdo con el modelo neoliberal, nosotros no estamos de acuerdo con el modelo neoliberal ni internamente, ni como modelo regional. Y creo que esa diferencia y esa fragmentación permanece todavía en la región. Sin duda. Natalia,
estamos hablando del factor Trump, ¿no? Como un factor justamente disruptivo y quizá como ¿no? el elefante en la sala que nos está determinando. Obviamente viene digamos el tema de las tensiones económicas entre Estados Unidos y China y, como bien decía Bruno, depende de dónde te sitúes en América Latina para ver hacia dónde vamos a jalar más. Pero hay una parte que me parece que es digamos, una variable nueva del juego. La parte del discurso tan agresivo, y no solo el discurso, sino ya la realidad anti-inmigrante, que está golpeando a todos los latinoamericanos. Podemos pensar que claramente con mayor énfasis en mexicanos, en población digamos, de Centroamérica, del Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, ahí habría como a lo mejor una posibilidad de sentirnos identificados como latinoamericanos en este discurso que ya está teniendo efectos y que está no solo digamos, teniendo consecuencias del discurso dentro de Estados Unidos, ¿no? Con las matanzas de principios del 3 de agosto específicamente, digo, ya dirigidas a la población, ¿no? Mexicana y latinoamericana. En otros momentos podría el tema de identidad regional ser, digamos, algún motor de que nos pudiera unir en lugar de dividirnos, o crees que de todas formas con eso también vamos a lidiar en lo individual, cada uno como pueda? Sí, me parece que no, otra vez habría que dividir a América Latina en sus subregiones, porque la verdad que para este tema migratorio no funciona igual, ¿no? La relación con Estados Unidos. Si pienso en México y Centroamérica, que sería como un núcleo para la primera parte de la respuesta, me da la sensación de que no estamos, de hecho, logrando tener un discurso articulado entre México y los tres países del Triángulo del Norte frente a Estados Unidos en esta materia, cuando sería probablemente de nuestro mayor interés. Yo pienso, por ejemplo, en lo que pasó con el tema de Guatemala y el acuerdo de tercer país seguro. Guatemala no ha querido, el gobierno de Guatemala va a cambiar muy pronto, ya hubo una elección, ya hay un presidente electo, pero pongamos ese ejemplo sobre la mesa. México propone una visión, digamos, del Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica para tratar de pensar en que la migración tiene que ser no solo un tema de contención, sino de desarrollo. Y el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador, más o menos, ¿no? Entran en un diálogo y en una interlocución con México, pero Guatemala no. Guatemala, digamos, da un paso atrás y decide que esta discusión la va a tener directamente con Estados Unidos. Y hablan con Washington de distintos temas y bueno, y termina saliendo esta posibilidad de que haya un acuerdo de tercer país seguro. Me parece súper sintomático de la imposibilidad de generar una cohesión, una posición en conjunto sobre este tema. No es que no haya algunas, pero eso es, en este caso es muy importante resaltarlo, porque la principal migración latinoamericana en Estados Unidos que le está generando ruido al presidente Trump es de estos 4 países, ¿no? Luego viene otro tema, que es el tema del tema migratorio en Sudamérica, que está generado por el éxodo de venezolanos, y ese tiene una dinámica propia que no se empata con esta discusión que estamos teniendo, y en la cual no creo que haya un liderazgo, no sé si estoy en lo correcto, pero de Estados Unidos para hacerle frente a un tema que en realidad es una preocupación de Colombia, de Brasil, de los chilenos y también los argentinos, que reciben un flujo importante. Y ahí no hay tampoco estructuras de gobernanza regional para tener acuerdos sobre el tema migratorio. Hay algunas cumbres, pero ya no hay una estructura, justo porque el regionalismo está en declive, donde se discuta qué pasa con la gestión migratoria de refugiados venezolanos de manera permanente e institucionalizada, ¿no? Entonces hay unas conversaciones de cumbre, pero no demasiado, digamos, institucionalizadas. Y por el otro lado, creo otra cosa, hay algunos presidentes que comparten con Trump el discurso de anti-migrante, ¿no? Y bueno, Bolsonaro a veces
nos sorprende porque acaba de conceder el estatuto de refugiados a los venezolanos que están en su territorio, pero al mismo tiempo el discurso predominante de él en todo el tiempo es un discurso discriminador, racista, antiinmigrante. Se apartan del Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular que había apoyado Brasil hasta este momento, ¿no? Entonces, al final del día, tampoco veo que en Sudamérica, por estas cosas que hemos dicho, haya una posibilidad de que frente a este tema hay un diálogo, digamos, cohesionado de este lado que se le plantea a Estados Unidos. Gracias, Natalia. Quisiera hacer una pregunta a Bruno, aprovechando además pues que es argentino y que las noticias que nos llegan esta semana, digamos, son como pues desalentadoras, ¿no? Me parece, porque traen en todo caso la posibilidad de que se revierta, digamos, lo mucho poco que en todo caso se había estado alineando en términos sobre todo de reformas, de reformas estructurales y de conducción del país. Como bien mencionabas, y esa es una constante a lo largo del libro, el hilo conductor es la debilidad de las instituciones, la debilidad de los estados que son incapaces justamente de ya no de hacer digamos grandes logros, sino simplemente de llevar los satisfactores, ¿no? Y de cumplir con las obligaciones de los estados de proveer, ¿no? Servicios, bienes, seguridad a las digamos instituciones de justicia y demás a sus propias poblaciones. Me parece que leía hoy a un analista muy importante aquí en México, Jesús Silva Gerso Márquez, que hablaba sobre la polarización que provocan los populismos y cómo en todo caso eso nos debería interpelar para oírnos, es decir, estas polarizaciones entre las sociedades que se ven, justamente está dividido la sociedad argentina, está dividida en México, está dividida también en Estados Unidos, está digamos en muchos países de la región, y cómo en todo caso deberíamos de escuchar el mensaje de estas poblaciones que se sienten cada vez más impacientes frente a lo mejor la lentitud de los efectos que tienen los procesos de reformas, la ortodoxia económica y demás, que sí tienen unos costos sociales, como lo hemos visto, desigualdad, todavía pobreza persistente y demás. ¿Cómo empatar justamente, cómo escuchar eso cuando la insatisfacción con la democracia es una constante también en la región? A 2018, justamente la información del Latinobarómetro, 71% de los habitantes en América Latina están insatisfechos con la democracia y solo el 24% se siente justamente digamos representado en las instituciones democráticas. Los demás no encuentran las respuestas. A la luz de lo sucedido justamente esta semana en Argentina, ¿qué mensajes está mandando esa población y cómo empatarlo? Qué pregunta. A ver, hablando un poco desde Argentina, que es mi país, lo que más conozco, la satisfacción con las instituciones democráticas es inseparable, yo creo, de algo tan esencial como son los ingresos y el acceso a servicios públicos de calidad o no. No es automático, no es totalmente, pero hay una correlación muy fuerte en el sentimiento y en la idea de que mañana voy a estar un poquito mejor que hoy, y cuando eso se rompe esa especie de contrato entre el gobierno y la ciudadanía, y eso genera insatisfacción con la democracia. Y a lo mejor, si a eso en alguna encuesta lo cambiamos interpretación con el gobierno, probablemente también diría lo mismo. Tal vez en algún momento sobreestimamos nuestro apego a la democracia y simplemente tenía que ver con un apoyo a una tendencia económica positiva, no lo sé, puede ser. En la Argentina creo que lo que se dio fue que tal vez las personas más, lo que en Argentina se llama el círculo rojo, que es la gente súper informada, los académicos, los periodistas, empresarios, etcétera, sabíamos que detrás de las promesas de campaña de Mauricio Macri en 2015, de una salida del populismo, de una baja de la inflación, de una vuelta a una economía racional, etcétera, etcétera, sabíamos que lo que venía detrás de eso era un ajuste durísimo, porque las variables económicas de la Argentina prácticamente no permitían otro tipo de política. Y sin embargo, para un grueso de la población,
escuchó ese mensaje, y de hecho Andrés Malamud tiene una muy buena columna en estos días en la que dice: Macri al principio de su mandato pidió que lo juzguen por su capacidad para reducir la inflación y la pobreza. Y Andrés decía, bueno, lo hicieron, ¿no? Exacto, cumplieron a rajatabla con el pedido de Macri. Y entonces es indisociable una cosa de la otra, y todavía creo que no le encontramos la vuelta todavía. Argentina se supone que tenía que ser, incluso para el Fondo Monetario Internacional, tenía que ser el caso de ajuste sin dolor social, ¿no? Y Christine Lagarde estaba convencidísima. Por suerte ahora ve todo este desastre desde Bruselas, porque ya saltó al Banco Central Europeo. Y sin embargo no somos capaces, y otra vez para la Argentina, probablemente por 15 años no se van a poder mencionar ciertas palabras, cierto ajuste, reforma, porque quedan vinculados al dolor social. Todavía no encontramos la forma de compatibilizar la democracia, la satisfacción de necesidades inmediatas. Y si uno escucha el discurso de Mauricio Macri durante la campaña, era muy, bueno, aguanten que ya llegamos. Bueno, no, hay cierta parte de la población que tiene las espaldas para hacer eso, y una parte importante que no. Y esa parte importante que no dijo, bueno, no, hasta acá llegué. Y todo lo que nosotros, de vuelta en ese círculo rojo, la corrupción y el autoritarismo y todo lo que se le pueda criticar al kirchnerismo, creo que con cierta base, bueno, en definitiva eso fue hace 4 años, y yo ahora estoy en otra situación completamente distinta. Entonces creo que ese es el gran problema que tenemos, y que tiene que ver también con nuestra situación estructural en el mundo, que tiene que ver con nuestra incapacidad para encontrar un modelo económico que nos cuadre y que nos saque. Hacia gran parte de sus reformas las hizo bajo gobiernos autoritarios. Nosotros no tenemos, por suerte, esa situación. Entonces son muchas contradicciones que dan para muchos libros y para muchas discusiones, y que la Argentina tal vez es el caso más extremo en ese sentido. Guadalupe, justo hablábamos también aquí de que estos ciclos incompletos de América Latina, ¿no? que tú lo decías muy bien, que no acabamos de salir, ¿no? de la expectativa, de cumplir la expectativa. Se mencionó aquí también que más que el fracaso en las instituciones supranacionales o esta posibilidad de integración, justamente es esta debilidad interna de los países que sí han experimentado y hubo, digamos, crecimiento en la década pasada, de 2000, de las clases medias, y hubo recuperación económica después de la crisis, de la recesión internacional y demás. Sin embargo, ahora estamos volviendo a la parte baja del ciclo, y en algún lado se mencionaba justamente en este libro que si la década de los 2000 era la de las clases medias latinoamericanas, ahora la década rumbo a los 2020 será de la vulnerabilidad. Estas reformas que se han hecho y estos, digamos, periodos de crecimiento económico, se ha apostado mucho a las reformas económicas, al crecimiento económico, sin la generación de las bases y de las instituciones que después permanezcan, digamos, de manera justamente permanente para el beneficio, digamos, de las sociedades. El orden de los factores importa, es decir, ¿será eso una de las razones por las cuales, es decir, crecimiento y después creación de instituciones, o creación de instituciones para poder crecer? El orden de los factores importa aquí. Bueno, yo creo que sí. Cuando uno ve el modelo, digamos, cómo es que crecen las democracias y las economías de mercado fuertes, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, pues te das cuenta que hubo etapas autoritarias que consolidaron a través de las guerras, ¿no?, regionales, estados fuertes, ¿sí? Y cuando hablamos de estados fuertes, pues ¿de qué estamos hablando? Hay estados que son capaces de extraer impuestos, ¿sí? Sociedades que están dispuestas a pagar esos impuestos, ¿no? Estados que tienen la capacidad de proveer bienes públicos a la sociedad, y por otro lado, pues estados que tienen la capacidad militar de defenderse externamente.
En América Latina la construcción del Estado pues es completamente distinta, ¿no? Lo que tú tienes es una fragmentación, estados débiles y liderazgo. Las guerras son por el control de estos aparatos estatales todos, digamos, poquitos, digo, todos raquíticos, y eso no te genera ni sentido de unidad. Pues, bueno, sí creo que detrás del pasado autoritario de las monarquías absolutistas en Europa de algo les sirvió para consolidar estados fuertes. No vamos a contar la historia de Estados Unidos, pues, donde todavía hay dudas de si el estado es fuerte o no, pero en todo caso. Pero en América Latina sí tenemos esta situación endémica de estados débiles, al mismo tiempo que desde un principio estas economías están cruzadas por una apertura con el exterior, o sea, esta situación secundaria, ¿no? en la economía internacional, pues estos intercambios, digamos, términos de intercambio no necesariamente favorables, ¿sí? Pero a pesar de esto ha habido periodos de crecimiento y ha habido periodos en donde ha habido un éxito relativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el PNUD tiene un informe bien interesante para tratar de explicar por qué se da el surgimiento del sur global. Y ellos señalan 3 condiciones interesantes que pueden servir como de experiencia para América Latina viendo hacia el futuro. 1, apertura a la economía mundial, ¿sí? Y es cierto, cuando tú ves el éxito chino o el éxito de la India, ves también esto que hay políticas que le apuestan a la apertura a la economía mundial. Entonces hay una aceptación de la globalización. Segundo, políticas sociales innovadoras. Y aquí es donde quizá, digamos, habrá que preguntarse qué pasó con esas políticas sociales innovadoras durante el periodo de Lula, ¿no? Cuáles funcionaron y cuáles no, y luego por qué, o si fueron mejores o menos buenas que las que hubo durante el periodo de Kirchner, ¿no? Pero digamos, esa idea de política social, o sea, de una intervención del Estado, ¿sí? Para generar y sacar de la pobreza, ¿no? A la población. Entonces, políticas, yo creo que una clave fundamental del futuro de América Latina tiene que ver con qué tipo de política social. Y aquí creo que a veces se nos olvida esa gran pregunta: ¿cuál es el tipo de política social que realmente puede permitir, ¿no? Generar poblaciones con ingresos con un PIB per cápita lo suficientemente fuerte como para que los motores del desarrollo interno se vayan para arriba y no estén en función de si la economía nada más, digamos, crece o no por las exportaciones, ¿no? Y la otra cosa que señalaban que el PNUD era, digamos, ciertas políticas de regulación por parte del Estado, es decir, un Estado más presente, ¿sí? Un poco la receta neoliberal pues no nos iba a dar estados fuertes, ¿no? Digamos, o funcionales en todo caso. Entonces, bueno, creo que estas 3 cosas pueden servir un poco para pensar el futuro en esta coyuntura en donde realmente lo que yo veo es que no hay grandes estrategias. Hay como muchos problemas pendientes, ¿no? Hay una desilusión de la opción, digamos, de albista, ¿sí? Al mismo tiempo que hay una desilusión de las recetas neoliberales y una gran discusión de qué es lo que conviene, ¿no? Y en el momento no hay una gran visión de estrategia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si haya preguntas que pudiéramos tomar. Quizá tomamos 3 para nuestros panelistas antes de terminar. Hola, buenas tardes, Carlos Heredia del CIDE. Bueno, felicidades al diálogo por esta publicación y a los panelistas. Quisiera retomar justo donde terminó Walu. Leí muy rápido la parte final del ensayo de Alanis Augusto de la Torre y dicen más o menos lo que esboza Walu, que un conjunto de políticas sociales sustentables son sine qua non para el crecimiento económico. Parecería, sin embargo, que, y a esto apuntaba Walu, la definición de políticas sociales es el punto neurálgico, porque muy fácilmente caemos en la tentación de pensar que las transferencias de dinero son política social.
Bruno hablaba de reformar el Estado a hachazos y de sustentar algo que se piensa que es política social en transferencias en efectivo, condicionadas o no, pero al final transferencias en efectivo. Y quizá el hilo que tenemos que retomar en qué pasó con los programas de Lula es qué viene después de las transferencias en efectivo, qué viene después de incrementar la capacidad de consumo, porque si no viene algo después, pues esa capacidad de consumo puede aumentar la demanda agregada por un par de años, pero después se vuelven efímeras, ¿no? Y pues es una pregunta en general al panel, pero es eso, ¿qué viene después de las transferencias en efectivo? Porque la respuesta que habitualmente damos es pues la formación de capital humano. Pues esa es mi pregunta. ¿Van a tomar otras preguntas o van a responder? Dos más, por favor, sí. Rafael Fernández MacGregor, yo también aplaudo el esfuerzo de realizar este estudio. Yo tengo una pregunta que espero que me tomen a bien y se centra en el término Latinoamérica. Si verdaderamente es útil o estorba. Desde la perspectiva de una empresa global, en mi caso, es útil. Latinoamérica representa un mercado que tiene una serie de rasgos comunes, audiencias a las que se puede dirigir uno de una manera eficiente, mensajes que van a resonar en un territorio muy vasto. Y sin embargo, cuando se habla de promesas incumplidas en el ámbito de desarrollo económico, de llegar al potencial que tiene una región, de poder o representación política, sospecho que estorba, por muchos de los comentarios que hicieron aquí, porque si habláramos 7 idiomas en la región, no estaríamos hablando de Latinoamérica. Y el hecho de hablar de Latinoamérica nos encajona de entrada en suponer que hay una serie de respuestas comunes y todo este diálogo extraordinario que he oído aquí está apuntando precisamente a lo opuesto. Gracias. La última, por favor, acá, embajador. Gracias. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta en general, después de haber escuchado unas exposiciones y comentarios muy ricos. ¿Qué no hay también en la debilidad de las instituciones? Un desdén sobre lo construido. O sea, en Centroamérica hoy vale cacahuate el sistema de integración centroamericano. Hoy la Corporación Andina de Fomento y hoy un sentido de esfuerzo entre los países andinos no está, tampoco en el seno del Mercosur. Entonces, de alguna manera, nos hemos seguido serruchando el piso también. Y eso es algo que yo creo que no se ha puesto énfasis. Eso por un lado. Y una pregunta. México se aboca, lo ha dicho ya el canciller Ebrard, a liderar un proceso en la CELAC. En estas condiciones, ¿cómo van a estar realmente los tiros? No resisto preguntarle a los panelistas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere empezar? Sí. Bueno. Sí, bueno, rápidamente lo que tiene que ver con políticas sociales sustentables. ¿Qué sigue después de las transferencias directas? Pues sigue lo que pasó en Brasil, una clase media que en el momento en el que se le deja de hacer la clase media recién emergente, que se rebela y le da la vuelta, ¿no?, a quien le va dado las transferencias, una rebelión de clases medias que temen el empobrecimiento, que están acostumbradas, ¿no?, a recibir esas transferencias.
un gran problema, ¿no? Sabemos que políticas sociales, digamos que si algo hace diferencia en materia de cerrar brechas sociales es educación, empleo de calidad más o menos bien pagado, ¿sí? Y salud. Párale de contar, todo lo demás realmente no tiene un impacto mayor. Si nos abocáramos a eso, y eso significa, pues efectivamente, instituciones, porque si le da uno dinero a la gente para que vaya al médico, y dónde están los servicios médicos, pues no existe, no sirve de nada, ¿no? Entonces creo que eso, ¿qué sigue después de eso? Pues la rebelión de las clases medias ascendidas, básicamente, y digamos, otro bandazo gubernamental, otra nueva coalición que tira la anterior, ¿no? Entonces creo que eso es lo que sigue después. Con respecto a la utilidad del concepto de América Latina, me parece súper interesante la pregunta. Yo siempre he pensado que de qué manera hay que entender la cooperación internacional. Estamos muy acostumbrados a pensar la cooperación en términos de geografía, ¿sí? O en términos de cultura. Yo creo que si empezáramos a pensar la cooperación en términos de problemas, es decir, seguirle ¿quiénes comparten un problema? ¿Quiénes son parte de un problema? ¿Sí? Sea migración, sea medio ambiente, estaríamos hablando de otro tipo de regionalismo. Entonces, y no estos regionalismos pues, como identitarios que en realidad no ayudan a resolver los problemas reales. Y sí, el desprecio por lo anterior, digamos, que tiene sobre todo mucho que ver, desde mi punto de vista, y aquí no es que culpa la democracia, pero el tema es que de alguna forma tienes estas nuevas democracias débiles, ¿no? Que para poder ganar elecciones, pues la mejor manera de ganar elecciones es decir, el que venía atrás lo hizo muy mal, ¿no? Entonces, culpa del sexenio anterior o de la administración anterior, prometo otra cosa. Y entonces tenemos también, ¿no?, esta situación de borrón y cuenta nueva, basado en, de nuevo, una institucionalidad política que no está funcionando. Yo creo que el gran problema en América Latina hoy es la política. Muy brevemente, sobre todo con el tema de América Latina, que es algo, una preocupación que teníamos cuando escribíamos el libro, que la idea de este libro era, al principio, encontrar una narrativa latinoamericana. Y lo que nos demuestra, y por eso tal vez el tono pesimista, cuando nos dicen que es pesimista, dicen, ustedes no ven el caso de Costa Rica en el sector de exportación de medicamentos o equipamiento médico. Bueno, sí, pero lo que estamos intentando es, y si vemos desde México a Argentina, bueno, citamos a Borges, ¿no? No nos une el amor sino el espanto. O sea, lo que nos unen es justamente, y de ahí salió el título, que no era la idea original. La idea era que fuese una narrativa latinoamericana, y al final lo que nos une son esos problemas, ¿no? Y de ahí salió tal vez el pesimismo del texto en general. Sobre lo de destruir y construir es así. Creo que funciona en dos niveles. Funciona, y el ejemplo más corriente, si yo construyo un puente y soy gobernador, le pongo mi nombre, entonces el siguiente va a tener que reformar ese puente, porque yo no voy a dejar ese puente ahí al lado que tiene el nombre de mi antecesor. Entonces, si vemos, por ejemplo, UNASUR y un caso que yo cuando vi que iba a pasar, digo, esto parece que leyeron el capítulo de Ana y dijeron, hagamos el regionalismo más coyuntural que podamos, PROSUR. ¿Qué es eso? ¿No? Porque Ana habla de organismos que se crean con ciertas promesas y después decaen. Bueno, PROSUR nunca tuvo un objetivo, ¿no? Es como que adelantaron el proceso, entonces ya nació totalmente irrelevante. ¿Y por qué? Bueno, porque UNASUR, a pesar del origen, se percibió como un proyecto, no sé, de la izquierda o lo que fuese. Y en la medida en que, y ahí no estoy tirando, no quiero asignar responsabilidades, pero en la medida en que nuestras instituciones, ya sean nacionales o iniciativas nacionales o regionales, se vean contaminadas de esa manera, es imposible construir, porque estamos, por suerte, limitados a los mandatos democráticos. Los presidentes van y vienen, cada vez van más que vienen, y en la medida en que no podamos, ya es un cliché de hablar de largo plazo, pero no por eso deja de ser menos relevante, ¿no? Eso de cierta continuidad y de eso son las instituciones, ¿no? Continuidad, exacto. Y bueno, eso, ahí queda. Gracias, Bruno. Sí,
no es mi cancha la política social, pero sí estuve revisando sobre todo cómo se hacía la evaluación de la gestión de los gobiernos llamados de izquierda durante la llamada Pink Tide o la de gobiernos de izquierda. Entonces, digamos, lo que ha sido incuestionable y todo el mundo lo ha marcado fue una década más o menos, entre 2003 y 2013, donde hubo un franco descenso de los niveles de pobreza en la región y de los niveles de indigencia, y también en algunos países hubo un acortamiento en la desigualdad, o sea, cambió el índice de Gini, no en México, pero sí en otros países de la región. Entonces, la pregunta que se ha hecho últimamente en la academia es: ¿cómo explicamos eso? ¿Lo explicamos porque hubo crecimiento económico y eso de suyo genera una disminución en la pobreza? ¿O lo explicamos porque con ese crecimiento económico hubo gobiernos que intencionalmente hicieron política pública dedicada a esa parte de la agenda social, que podrían haberla dedicado a otra cosa, no sé, a la creación de más infraestructura, a otro tipo de cuestiones? Y la respuesta es: sí hubo gobiernos que intencionalmente hicieron política social para disminuir la pobreza. Y dentro de esas políticas sociales, las más valoradas en la literatura y esto es raro porque venía de la época neoliberal, las transferencias directas, pero condicionadas, no las transferencias directas de nada más te doy una lana por existir, sino las transferencias directas, las típicas oportunidades, Bolsa Familia, que ligaban esto a hijos, dar a las madres para que después demuestran que los hijos van a la escuela, que tienen una cartilla de vacunación completa, que hay asistencia. Eso ha sido muy valorado. Y la otra política muy valorada es la política de trabajo, o sea, aquellos países que, como Brasil también, actuaron a través del salario mínimo, o sea, aumentaron los ingresos por la vía del trabajo y no de la transferencia directa por, digamos, otra vez como una renta básica. Hay países como Venezuela que hicieron otro modelo. Entonces, la evaluación, Carlos, que yo he visto es que en efecto ese tipo de intervención sí genera, digamos, una diferencia que no se asocia solo al crecimiento económico y que no se asocia a las, digamos, a las, por ejemplo, las misiones chavistas que no tenían esta lógica. Y de alguna manera paso así. La pregunta sobre la utilidad del término de América Latina. Yo creo que siempre es valioso hacernos esa pregunta desde México. Muchas veces hay un problema como de juegos de pertenencias múltiples de México, y entonces desde los 90 tenemos este tema de si somos más latinoamericanos que norteamericanos y este tipo de cuestión. Lo que yo tengo muy claro es que en la medida en la cual el concepto de América Latina existe, México tiene una posibilidad de relacionamiento y de inserción hacia el sur distinta a si el concepto no estuviera sobre la mesa. Entonces yo sí entiendo que para los empresarios, por ejemplo mexicanos, es útil que exista el concepto de América Latina, en la medida en la cual no somos socios extrarregionales de otros países, sino que de alguna manera se genera un discurso de identitario y de todos estamos participando en algún espacio que no es solo cultural, sino también económico, y pues para México es un destino de inversión extranjera directa importantísimo, ¿no? Y en ese sentido, creo que nosotros sí tenemos que seguir cultivando por razones estratégicas de política exterior que existe el concepto América Latina, más allá de que hay fragmentación, hay diversidad y este tipo de cosas. Y eso me lleva a lo del embajador respecto a la CELAC. Pues a lo mejor solo por eso estamos en una ruta de decir que vamos a reactivar a la CELAC. Sé que Bolivia ha insistido mucho, ellos son los que les toca, ¿no?, la presidencia pro tempore, y Bolivia tiene un interés creado junto con Cuba de que siga existiendo la CELAC, y han hablado con el gobierno de México para que sea el valedor de esto, ¿no? O sea, para que, pues es el único país, hay una crisis de liderazgos regionales, y el único país que han podido, digamos, tratar de convencer de que esto se empuje es México.
y justo otra vez, porque para México que exista la CELAC es otra vez que exista una comunidad latinoamericana que no aleja al país del resto de los vecinos, ¿no?, del hemisferio. Entonces, creo que esa es la razón, aunque tienes razón, no va a llegar hacia mucho lado, pero pienso que es más una política de símbolo que una política de resultados concretos. Muchas gracias. Pues muy rápido, nada más 2 puntos a riesgo de repetirme con lo que ya han dicho aquí mis colegas. Vinculo la idea del embajador de si nos estamos derruchando el piso con la idea de América Latina. Desde luego, como lo dijo ya bien la doctora Saltalamacchia, es un recurso identitario, una retórica identitaria que sirve mucho, por ejemplo, en los esfuerzos de regionalismo, pero yo dudo mucho que sea realmente la motivación del regionalismo. Lo justifica y lo embellece, si se quiere, pero no es en realidad lo que lleva a la creación de un objetivo, de un esfuerzo regional, ya sea como institución, como organización o como grupo, y en muchos casos diría yo estorba porque justamente América Latina hay que desagregarla. No es lo mismo ser México que ser Brasil, que ser Argentina, que ser Chile o que ser Ecuador, ¿no? Entonces, ustedes evidentemente lo ven desde algún punto de vista. Walu nos dijo, bueno, lo que tenemos que ver es qué problema nos une o qué objetivo nos une, y yo lo que diría es también es útil dividirlo en subregiones, ¿no? América Central, Caribe, normalmente ellos tienen o tienden a tener algunos problemas o objetivos en común. Sudamérica, la región andina, la región del Cono Sur, México, que bueno, se nos liga mucho más con Estados Unidos, o lo que puede ser Centroamérica y el Caribe. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo desde un punto de vista académico siempre a subdividir y tener muy presente qué queremos decir con América Latina, y evitar caer en esta idea de que es justamente una retórica identitaria la que nos va a confirmar como una región, ¿no? No puede ser nada más porque tuvimos un idioma en común, porque tuvimos una colonia en común, porque tuvimos una religión en común. Debemos ir mucho más allá de eso. Y en mi último punto, también un poco regresando a lo que decía el embajador en términos de lo que ya hemos construido, ¿por qué lo dejamos? No se mueren, porque además ese es el problema, no se mueren, ahí están, hay que pagar la cuota y no pasa nada, ¿no? Entonces están allí, como decía Natalia, en un estado vegetativo, ¿no?, hasta que vuelve a cambiar el ciclo y vuelve a retomar importancia. Y algo que creo que no sé si no mencioné o no puse el énfasis suficiente, y es una idea de Andrés Malamud en otro artículo que no es necesariamente el papel de las élites políticas. El papel de las élites políticas, que son justamente lo que decía, cuando carecemos de valores compartidos, viene una nueva élite política y lo cambia. Y entonces, ¿por qué queremos al Grupo de Río? Mejor peleémonos y hagamos CELAC. Si ya teníamos al Grupo de Río, ¿por qué no fortalecemos el Grupo de Río? Cuba ya estaba en el Grupo de Río, todos estábamos en el Grupo de Río, sigamos con el Grupo de Río. No, hay que hacer la CELAC, ¿no? ¿Por qué? Porque México tenía que estar allí, porque Brasil tenía que estar allí, porque ya no queríamos al Grupo de Río, etcétera, ¿no? Entonces creo ahí que una de las variables explicativas más importantes son las élites que crean estos nuevos organismos, que son las que las manejan. Por eso no hay, en parte, por eso no hay instituciones supranacionales, porque está mejor que sean los presidentes quienes decidan o no. Y hay un artículo estupendo de cómo en el Mercosur, en alguna época, los grandes problemas se resolvían por los presidentes, ¿no? No nada más tomaban el teléfono y se acabó, olvidémonos del secretariado, de lo poco institucional que había, se lo brincaban. Entonces creo que también por ahí podemos encontrar por qué hacemos esto de serrucharnos el piso, y en lugar de fortalecer el Grupo de Río, hagamos CELAC, ¿no? Entonces ya creo que por ahí va un poco la explicación. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, creo que ha sido una discusión muy enriquecedora, y hace muchos años Alan Writing, un periodista norteamericano, escribió sobre los vecinos distantes, hablando de México y Estados Unidos. Lo que vemos aquí es que parece que en Latinoamérica también somos vecinos totalmente distantes, incluso, ¿no?, desconocidos y alejados, y me parece que esfuerzos como lo que hacen es justamente poner los temas sobre la mesa, que sean motivo de discusión, y de que en alguna forma salgamos con mejores propuestas para que los ciclos de ilusión no decaigan y que verdaderamente América Latina pueda prosperar.
Yo quisiera, antes de concluir, pedirle a el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos acompañe, Eleazar, si quieres nada más ya dar el mensaje final y con eso ya pasaríamos. ¿Okay? Entonces. Muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos. Yo estoy aquí representando al subsecretario Maximiliano Reyes, responsable de la política exterior de México hacia América Latina. El hecho de que yo esté aquí es precisamente la importancia que tienen estos ejercicios académicos. Yo tuve la oportunidad de leerlo antes de llegar y me pareció fantástico. O sea, no hay más verdades verdaderas, valga la redundancia, que lo que está escrito aquí. Además, el tamaño es excelente, las 7000 palabras están perfectamente bien colocadas en su lugar. Quisiera decirles también que me impactó mucho la fotografía. Digo que simplemente con ver la fotografía se llega al mensaje, ¿no? Quiero decirles que todos los comentarios y lo que está aquí contenido lo tomaremos muy en cuenta en la decisión de políticas públicas, de la política exterior hacia América Latina. Debo reconocer que coincido con todo y no es un panorama muy favorable. De hecho, creo que enfrentamos una coyuntura muy difícil y lo vemos todos los días en el piso 16 de la Cancillería, que es el simple hecho que América Latina está dividida, totalmente polarizada, y una de las razones principales es el caso de Venezuela, ¿sí? Grupo de Lima y los afines, y no Grupo de Lima y los que están en esa misma posición. ¿Y qué sucede? Que esto se replica no solo en América Latina, sino se ha replicado en los foros internacionales. El GRULAC no puede trabajar en Nueva York, el GRULAC no puede trabajar en Ginebra, porque están los del Grupo de Lima, porque está el representante de Juan Guaidó. Eso no nos beneficia a nadie. Y lo que estamos intentando nosotros un poco es construir una agenda bilateral que Venezuela no contamine nuestras relaciones con los países de América Latina. Y con base en eso, construir una agenda de temas positivos con cada uno de los países, para después capitalizar ese liderazgo que muy bien plasmó la doctora Santalamaquia, el respeto que tiene México y el capital político que tiene el presidente López Obrador en muchos de estos países, para que de alguna manera, trabajando de la mano con Bolivia, podamos recuperar o revivir lo que es el CELAC y otros mecanismos que benefician a la región. Yo agradezco mucho la invitación y agradezco mucho el trabajo y reconozco su calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.